Muy buenas, gente. Siento que como centroamericano existe cierto tópico del que casi no se habla, pero recientemente va tomando un poco más de relevancia. Y es que entre todos los centroamericanos, y curiosamente también incluyendo a Panamá, se siente cierto cariño o nostalgia a una Centroamérica unida o el unionismo en sí mismo, pero en Costa Rica, que fue parte de la Capitanía General de Guatemala y la Federación Centroamericana, a diferencia de Panamá o Belice, que no formaron parte o no totalmente se sienten más conectados con Centroamérica. ¿Pero a qué se debe esto? También es interesante destacar cómo incluso en la época de la Federación fue en Costa Rica donde Francisco Morazán fue fusilado. Así que como surge este sentimiento casi antiunionista, quédate, que ahora lo averiguamos. Bueno, para empezar quiero aclarar que si voy a generalizar, pero no totalizar, ya que no es que los ticos no se sientan centroamericanos, todo lo contrario, podrían considerarse incluso unos de los más orgullosos de ser centroamericanos, incluso sentirse como tal. Me refiero a que generalmente al costarricense no le gusta la idea de volver a formar parte de una unión entre las naciones del Istmo y especialmente el juntarse con ellos. Ya hablaré el por qué. Empecemos desde el inicio, como dice el meme jaja. Costa Rica viene padeciendo un cierto patrón histórico muy interesante entre todas las naciones hispanas, ya que durante la época virreinal, a diferencia de las demás provincias en la Capitanía General de Guatemala, Costa Rica fue el cabildo, es decir, una zona con una administración bastante simple entre las demás instituciones del imperio en aquel momento. Pero en Costa Rica se tienen muy pocas edificaciones hechas en la época virreinal. Sí, también es importante destacar que sí experimentó una migración notoria de españoles y otros pueblos europeos a este territorio, pero no tuvo un desarrollo ni importancia destacable durante la corona española. Y también, si nos remontamos a la época de la Federación Centroamericana, se repite la misma historia. Costa Rica fue otra vez una zona sumamente olvidada. Se construyó muy poca infraestructura en Costa Rica y fue una zona muy poco conectada con los pocos caminos que habían en la Federación, que en aquel entonces se experimentaba un momento de cierta comodidad o auge. De ahí viene que una de las primeras provincias en rebelarse contra Morazán haya sido Costa Rica, y asimismo donde fue encarcelado y fusilado. Una reacción bastante radical, pero hasta cierto punto racional, teniendo en cuenta lo olvidada que se encontraba. Luego de la disolución de la Federación, el Triángulo Norte se encontraba en sintonía hasta tal punto que se originó en 1896 la República Mayor Centroamericana, una unión bastante fuerte y con una breve historia muy interesante, al que también le dedicaré un video, pero aun si Costa Rica fue apartada de esta unión, por lo que siempre se mantuvo ahí, a su propio tema, y de cierta manera en silencio, lo que también le ayudó a ser el único país hispano en América en no ser intervenido por EU, una estrategia que le ha funcionado de maravilla a Costa Rica, pasar desapercibido, aún más en una zona que durante la Guerra Fría fue una zona muy convulsionada y en conflicto, por lo que llegamos al último punto de este video. A Costa Rica no le conviene juntarse con sus hermanos centroamericanos. Les pongo un ejemplo simple. Digamos que tienes 4 hermanos y siempre has sido distante con ellos. Y encima, últimamente, andan en, digamos, malos pasos y crean conflicto incluso entre ellos. ¿Por qué te juntarías con ellos con lo bien, con lo que te va solo? Esta
totalmente bien que cada país y gente busque lo mejor para estos. Y en el caso de Costa Rica, lo mejor es apartarse de estas naciones que son un completo desastre. Y esto es algo cierto. Y lo digo como alguien que no es costarricense. Incluso nosotros mismos nos insultamos o buscamos pequeñas diferencias para decir cuál es mejor que el otro. Me refiero al Triángulo Norte. Ya para terminar, aunque aquí siento que podría caer en algún sesgo o estereotipo, pero también de parte del costarricense existe cierto tipo de complejo que le hace no solo intentar fingir un cierto tipo de acento, similar al de un extranjero, sino que también vender una imagen de Costa Rica que no es para nada realista, no me mal, entiendan. Este es el país con la mejor calidad de vida en Centroamérica, pero aún así, este enfrenta similares o, en algunos casos, peores problemas que sus naciones vecinas. Creo que lo entenderían mejor con el meme que la llegada de Intel a Costa Rica es el mejor suceso histórico para ellos, lol. Pero ese es un aspecto al que siento que no me debería adentrar demasiado. Y creo que una vez expuesto todo esto, se entiende porque Costa Rica está a la distancia con Centroamérica. Y así concluye este video. Si este contenido te gusta y quisieras que suba más, estaría bien que compartieras o te suscribieras a mi canal. Nos vemos en otro video donde hablamos sobre aquellos días